Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra escuela dominical de este día. Estoy bien contenta de poder estar en esta tarde con ustedes y estoy más contenta de que ustedes estén en esta hora conectados en nuestra clase, en nuestra primer lección de esta nueva serie. Hoy vamos a iniciar una nueva serie van a ser las cartas de Pedro y Judas. Así que hoy durante 6 semanas vamos a tener esta serie iniciando hoy con nuestro primer tema, así que les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar conectados y vamos a iniciar nuestra clase porque ustedes saben que el tiempo corre. Pero yo quiero pedirles, si ustedes tienen su guía, que abran su guía en la página 34 de su guía, porque vamos a estar viendo nuestra lección titulada Pueblo de Esperanza. Es nuestra lección número 8. Si no tiene guía, no se preocupe. Abra su Biblia en la primera carta de San Pedro. Así que primera de Pedro, desde el capítulo 1 vamos a iniciar a estudiar. Así que abra su Biblia. También le pido que tenga un cuaderno y tenga un lápiz o una pluma para que pueda anotar todas las cosas que vamos a estar viendo. Si es que usted no tiene guía, y aunque tenga guía, no le haría nada de daño si usted toma notas. Así que vamos a iniciar con nuestra lección. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro. Dice Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y yo me quiero detener poquito ahí porque esta clase que vamos a ver hoy, como lo podemos ver en lo que leemos ahí del apóstol Pedro, él se las escribe a una iglesia expatriada. Los judíos habían sido perseguidos, estaban sufriendo persecución y la necesidad los llevó a irse a diferentes lugares. Y aquí podemos ver los nombres de algunos lugares en los que toda esa área es lo que hoy se conoce como Turquía, por esa área que menciona aquí el apóstol Pedro. La necesidad nos hizo tener que salir de su lugar de origen, pero fue por causa de Jesucristo. Entonces, esta lección, esta carta está escrita para una iglesia perseguida, una iglesia maltratada, una iglesia ignorada, una iglesia rechazada. Yo no sé cuántos de los que me están en esta hora o escuchando o viendo se han sentido de esta manera. Pues esta palabra del Señor es para usted. Usted que se ha sentido de cierta manera maltratada por causa de Cristo, rechazado por causa de Cristo, no rechazado por causa de nuestras malas actitudes, hermanos, sino que los judíos a quienes se les fue escrita esta carta, ellos era por causa de Cristo, ellos por predicar al Señor y por creer en Jesucristo, el Mesías, es por causa de esa razón que ellos fueron perseguidos. Ellos estaban a punto de perder su vida. Entonces, ellos tuvieron que salvarla saliéndose de su lugar. Entonces, Pedro, está dándoles en esta hora, vamos a ver cómo Pedro les da unas palabras de esperanza. Por eso, nuestro tema del día de hoy es pueblo de esperanza, porque Pedro les quiere decir a nuestros hermanos, y hoy nos dice a nosotros, Iglesia de Cristo, que somos un pueblo de esperanza. Pedro quiere resaltar todas las cosas buenas que el pueblo judío, que el pueblo de Cristo ha recibido de parte de Cristo, para que tengan alegría, gozo y continúen sirviendo al Señor. Entonces, Pedro resalta varias cosas aquí que vamos a analizarlas, que vamos a verlas. En el versículo 2, Pedro dice, capítulo 1, versículo 2, para los que recién están conectándose, estamos en Primera de Pedro,
y estamos iniciando a estudiarla. Así que vamos en el capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí el apóstol Pedro no está diciendo acerca de los que fueron nada más ciertas personas las elegidas, no se refiere a esa clase de elección, como muchos enseñan acerca de esto, ni habla acerca de no dice presencia de Dios, sino presciencia, la presencia que es un conocimiento anticipado. A eso se refiere. Y yo quiero que se vayan a su guía, por favor, a la página número 35 para que veamos nuestro primer punto, donde Pedro dice que la salvación es segura. A pesar de todas las cosas que el pueblo esté pasando, nosotros tenemos, el pueblo judío y nosotros ahora la iglesia tenemos una salvación segura. ¿Por qué segura? Porque nunca se va a perder. Si nosotros servimos, si nosotros seguimos los mandamientos del Señor, si nosotros alineamos nuestra vida a los mandamientos, a su palabra, nuestra salvación es segura. Si nosotros nos desviamos, si nosotros desobedecemos, obviamente nada es seguro. Nosotros debemos de cuidar nuestra salvación. Ahora, hemos sido elegidos, sí, la elección es para todos aquellos que han decidido conocer al Señor, conocerlo y recibirlo en su corazón, aceptar a Jesucristo. Los judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, entonces ellos serán los elegidos. Todos los elegidos somos todas las personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, todos los que hemos aceptado a Jesucristo como el Rey de nuestra vida, como el Mesías, y lo hemos recibido en nuestro corazón. Esas somos las personas elegidas. Ahora dice que según la presencia de Dios, es decir, según el conocimiento anticipado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios ya sabía que tenía que tener el plan de redención. Dios no se lo sacó de la manga cuando el hombre y la mujer, cuando los primeros humanos, Adán y Eva, cayeron, pecaron. Y sucedió todo lo que ya sabemos en el Edén, en Génesis, que podemos leer. No se lo tuvo que sacar de la manga. No fue un plan B. Él ya tenía su plan. Él ya sabía que iba a necesitar un plan de redención para reconciliar al hombre con Dios, porque la separación por causa del pecado que había entrado necesitaba ahí un plan de salvación, un plan de redención, y así fue. Nosotros ya lo sabemos desde el Antiguo Testamento, como los profetas ellos indican y como dicen acerca de Jesucristo y acerca de la muerte de Jesucristo y la redención de la humanidad a través de la muerte de Cristo. Y eso lo ve y lo menciona aquí el apóstol Pedro más adelante. Pero entonces hay varias cosas que yo quiero que en esta hora leamos y que anoten ustedes, que es un recordatorio y que son unas razones que el apóstol Pedro le da a la iglesia de Cristo, a nosotros también. Eso nos incluye a nosotros para alegrarnos en medio de la prueba. Yo no sé cuántos en este momento de los que me están viendo están pasando por una prueba, están pasando por un momento difícil, están pasando por un momento de desesperación. Pero yo creo que ahorita la humanidad entera está pasando y ha pasado por un momento difícil, ¿verdad? Me refiero a la pandemia. Me refiero que pues la pandemia, nosotros sabemos que esto es mundial y todo el mundo lo sufrió. ¿Quién no lo padeció? La humanidad entera ha padecido. Y mucha gente ha estado tan desesperada y ha pasado momentos grandes de tribulación por causa de la pandemia y se ha sentido desesperada.
Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener siempre nuestra esperanza en Cristo. Este tema es que somos un pueblo de esperanza. Y el apóstol Pedro le recalca y nos recalca ahora en su palabra que nosotros somos un pueblo de esperanza. Nosotros no estamos confiando en que resuelvan el asunto ningún partido político, esperando en que cuando fulanito entre en la gobernatura o la administración cambie, entonces todo esto va a cambiar. Y nosotros no debemos de estar pensando ni poniendo nuestra esperanza ni confianza ni en ningún gobierno, ni en ningún medicina. Su confianza está en la vacuna o en no ponerse la vacuna, porque muchos se creen más confiados en no ponérsela, otros en ponérsela. Nada de lo que pasa a nuestro alrededor debe gobernar en nuestra vida para que tengamos o no paz. Nosotros debemos de tener paz y debemos de tener esperanza, no en nada de eso, sino solamente en Jesús. Nosotros tenemos a Cristo. Lamentablemente, pues lástima para las personas que no lo han recibido, que no lo tienen, que lo rechazan, pero nosotros lo tenemos. Entonces nuestra confianza no debe de estar en eso, sino debe de estar en Jesús. Nosotros vamos a estar seguros y nuestra esperanza, nuestra confianza debe de estar en Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho que esperan algo. ¿Cuántos de ustedes están esperando algo? Todos ahorita estamos esperando que cese la pandemia, ya queremos que esto se termine, ya por favor, que ya tengan control, que ya se controle todo el COVID y que ya nadie se enferme, que ya no haya más muertes. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros podemos decir algo que esperamos? Yo espero no enfermarme, yo espero no morirme. Yo espero que se sane fulanito. Yo espero que se recupere sutanito. Yo espero que encuentren trabajo las personas que no tienen. Yo espero que continúen trabajando las personas que tienen. ¿Qué es lo que usted espera? Yo espero llegar a viejo con salud. Ah, ¿Qué es lo que usted espera? ¿Cuántos podemos decir, yo espero la venida de Cristo y yo espero irme con Él? Muchos dicen, bueno, un escritor dice, no tenemos que decir yo espero, sino yo creo, para que eso nos haga tener como una esperanza viva. Yo creo, yo sé que voy a estar bien, yo sé que... Y no de una manera con positivismo, no me refiero al positivismo de hay que decir las cosas positivas para traerlas y que vengan. No estoy hablando del positivismo, estoy hablando de la esperanza, de la fe. O la fe, sabemos, la Biblia dice que es la certeza, la seguridad de lo que no se ve. Tener una certeza, tener una firme convicción de que se va a recibir algo que no se está viendo. Entonces, ¿qué es lo que usted espera? Bueno, su esperanza póngala en Jesús, solamente. No la ponga en nada ni la ponga en nadie, porque se va a decepcionar. El único que no decepciona es Dios. Entonces, Pedro quiere decirles a nuestros hermanos, a la iglesia esta perseguida por causa de Cristo, que estaba sufriendo por causa de Cristo, quiere decirles y quiere recordarles las cosas para que se alegren. Una de esas está en el versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 de Primera de Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces ahí Pedro, ¿qué le está diciendo? Está recordándole al pueblo que ellos han renacido, es decir, que la vida que tenían ya no la tienen, ya tienen otra vida. ¿Y a qué se refiere con eso? Con la vida eterna. Cuando recibimos a Jesús, recibimos vida eterna. Así que este es es un motivo para que nosotros tengamos una esperanza y una esperanza viva. De decir, nosotros hemos renacido, tenemos una nueva vida, que si terminamos con esta vida de este cuerpo, tenemos otra vida. Mucha gente no cree que haya una vida después de esta vida. Después de esta vida terrenal hay otra vida, es la vida espiritual. Vida espiritual o muerte espiritual, depende de nosotros.
Pero aquí Pedro le recuerda a la iglesia, a nosotros, que tenemos esta esperanza de que hemos renacido y que tenemos vida a través de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro, que estuvo tan cercano, él sabe perfectamente bien de lo que está hablando acerca de la resurrección, porque él supo, él vio. Otra cosa está en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, fíjense. Aquí, esta herencia, ¿cuál es esta herencia incorruptible? Un cuerpo glorificado, una salvación, una vida eterna. Ese es este cuerpo glorificado que recibiremos después de que se termine este cuerpo, esta vida. Después de que nosotros estemos en esta vida, no se termina todo ahí. Los que hemos recibido a Cristo recibiremos una vida eterna, un cuerpo glorificado, dice aquí incorruptible, no como lo que tenemos, sino incontaminado, inmarcesible. Es decir, ¿qué significa esto? Que no se marchita. Algo inmarcesible es algo que no se marchita. Este cuerpo sí se marchita. Este cuerpo sí salen las arruguitas, las canitas. Este cuerpo se marchita, se acaba, se corrompe, se deteriora, pero vamos a recibir un cuerpo que no se marchita, y esto está reservado en los cielos para nosotros. Y eso lo hizo Jesucristo al darnos el vida. Y otra cosa en el versículo número 5 que resalta el apóstol Pedro, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante qué cosa, lo que necesitamos para la salvación, la fe. Lea conmigo en la Biblia, por favor, lleve su vista conmigo, vaya conmigo, porque mire, yo quiero que usted, se llene de esto, y que su fe y que su esperanza resucite en esta hora, y también se anime, se aliente, así como Pedro quiso animar a la iglesia. Sigue diciendo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, o sea, después de un tiempo. ¿Y a qué tiempo se refiere esto? ¿Qué es lo que dice para alcanzar la salvación? No tenemos entonces ya salvación, sí, ya tenemos la salvación. Y dice que está reservada en el tiempo postrero. ¿Cuál es ese tiempo después? ¿Cuándo vamos a recibir esa salvación de la que se está hablando aquí? O a ese cuerpo glorificado, esa glorificación que se refiere aquí Pedro. Se refiere al día que Cristo venga por su iglesia. El día del arrebatamiento. Cuando nosotros seamos arrebatados, hermanos, de esta tierra, no me puedo imaginar, bueno, más bien sí me puedo imaginar cómo nuestro cuerpo va a ir saliendo de y al momento de ir saliendo se va convirtiendo en otro. Claro, los que estemos vivos y los que están muertos, pues ellos también se van a levantar de su tumba, primero dice la Biblia, que se van a levantar de su tumba, pero con un cuerpo diferente. ¿Cómo será ese cuerpo? Yo tengo esa incógnita, esa pregunta que no sé, pero yo lo voy a recibir. Cuando reciba ese cuerpo glorificado, les aviso, hermano. Ahí yo les digo cómo es, pero aún no lo he recibido. Tengo este cuerpo corruptible, este cuerpo que sí se marchita, pero ya recibiré ese cuerpo incorruptible, y usted también lo puede recibir si usted tiene fe y usted cree en Jesucristo nuestro Señor. Así que el apóstol Pedro sigue diciendo más acerca de esto, y mire lo que les dice, en lo cual es el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, les está dando estas tres cosas, hermanos, que yo espero que ustedes las hayan anotado. Nos hizo renacer para una esperanza viva, nos dará un cuerpo glorificado a través de la fe. Y estas cosas que Pedro le está diciendo aquí a la iglesia, les está recordando para que se alegren. Porque el momento en el que se pasa por un momento de dolor, por un momento de tristeza, viene el desánimo, hermanos. ¿A usted no les ha llegado el desánimo? A mí sí.
A mí me ha llegado el desánimo varias veces, pero he recurrido al Señor para que el Señor me levante y el Señor me levanta. Entonces todos estamos expuestos, nadie está exento de la tristeza, nadie está exento del desánimo, nadie está exento, pero no se quede ahí. Entonces este pueblo que estaba viviendo en una situación en la que tal vez nosotros estamos viviendo y se encontraba triste, entonces Pedro quería recordarles esto, pues para motivarlos, para que se animaran. Y dice, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, en las pruebas, hermanos, es cuando se pone a prueba nuestra fe. Usted, ¿cómo puede decir en este momento que se encuentra su fe? Esa es una pregunta retórica. No tiene que responderme, obviamente. Pero yo quiero que usted se conteste y diga, ¿cómo está su fe en este momento? Su fe en el Señor. Con todo esto que hemos pasado, con todo esto que usted ha pasado, y a lo mejor usted ha pasado, alguien de los que me está viendo en este momento ha pasado cosas mucho más tremendas. Entonces, ¿cómo es que ha sido puesta a prueba su fe? Tan grave y de una manera tan fuerte como el pueblo a quien se le escribió esta carta. ¿Usted ha sido perseguido por causa de Cristo? ¿Ha sido rechazado por causa de Cristo? ¿Ha estado a punto de perder su vida por causa de Cristo? ¿O su ha sido rechazado y sí ha sido a punto de perder su vida, pero porque se ha metido en problemas, no porque ha sido por causa de Cristo? Entonces, las diversas pruebas en las que nos encontremos, eso nos ayuda a poner a prueba nuestra fe. Pero hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fuertes. Y ¿sabe qué? Yo le quiero decir que no, acuérdese, le quiero recordar como Pedro, somos un pueblo de esperanza y tenemos motivos para alegrarnos. Pedro les dice aquí que se alegren, pero a ver, yo les pregunto, porque viene también en su guía, si ustedes la leen, que no la lean ahorita hasta que se termine la clase, pero ustedes pueden ver ahí que viene una pregunta donde ellos, el pueblo o usted, ha tenido motivos o ellos tenían motivos por los cuales alegrarse, pues estaban pasando por un mal momento. Cuando usted está pasando por un mal momento, ¿tiene motivos para alegrarse? ¿Busca motivos para alegrarse o busca motivos para deprimirse y entristecerse más? Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y que recordemos estas cosas que nos debe dar esperanza. Otra cosa, vamos al punto número 2. Somos llamados a una vida santa. Miren, hermanos, el apóstol Pedro da unos consejos bien tremendos porque nosotros tenemos un deber. O sea, a pesar de lo que estaba viviendo la iglesia, ellos habían sido llamados, les decía Pedro. Pedro les estaba recordando, acuérdense que ustedes que ya recibieron, ya renacieron, como dice en el versículo 3, son llamados a vivir correctamente. Y da varios consejos y vamos a recorrerlos rapidito. Ustedes pues en su casa o cuando se termine la clase los lee lentamente, pero ahorita rapidito vamos a ver 6 consejos acerca, bueno, 7 consejos acerca de esta manera de cómo nosotros podemos o cómo debemos vivir una vida santa delante de Dios. Pedro se lo dijo a la iglesia, a los judíos, ahora nos lo dice a nosotros como iglesia de Cristo. El primer consejo está en el versículo 13, miren. ¿Qué es lo que nos dice? Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, me detengo tantito ahí. Este es el versículo lema, ¿verdad? Que tenemos en nuestra clase del día de hoy en la guía. En la guía tenemos este versículo que es nuestro versículo clave, versículo 13. Ahora, ¿qué significa ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Quiere decir, dispónganse y tengan voluntad para vivir una vida correcta delante de Dios. Es decir, nosotros como iglesia tenemos que decidir comportarnos bien. A eso se refiere. Es decir, tenemos que tener actitudes intencionales de un buen comportamiento, de una vida santa. Es decir, nosotros tenemos que planear
vivir una vida correcta delante de Dios. Ya ve que mucha gente planea pecar. Un pastor bien querido para nosotros, para mí, decía, muchos se echan el clavado al pecado, porque todos, ahorita yo les decía, todos estamos expuestos al desánimo, a la tristeza, también al pecado, porque el pecado está alrededor, está en todo, estamos en el mundo igual que todos. Y todos estamos expuestos a pecar. La tentación ahí está siempre, cada día, cada minuto, cada instante. Pero depende de nosotros si nosotros vamos a decidir pecar o nosotros vamos a decidir no pecar. A eso se trata, o sea, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, y hay que tener esa capacidad y pensar en no voy a fallar, no voy a pecar. No ve, usted está viendo el pecado que viene el pecado, y usted se pone enfrente para que le dé, o usted se echa un clavado al pecado. No, entonces nosotros tenemos que tener la disposición y la intención de no fallar, y tener la intención y tener actitudes intencionales de vivir una vida santa. Con intención usted haga las cosas, o las cosas correctas delante de Dios. Tenga la intención de orar, tenga la intención de leer su palabra, de ir a la iglesia, de ver la escuela dominical. Miren, ¿cuántos de ustedes están ahorita con la intención de ver la escuela dominical? Y aquí están, y se los agradezco que me estén viendo. Pero entonces tenemos que tener intención, vamos a tener la intención de vivir una vida correcta. Y la segunda cosa que dice en ese mismo versículo es sed sobrios, es decir, tener dominio propio. Hay que tener control, hay que tener balance. Ni muy, ni tan, un balance. ¿Cómo encontrar ese balance? Lo va a ir encontrando uno poco a poco, hermanos, en la vida cristiana, en el caminar con el Señor. Es como se encuentra el dominio propio. Pero ¿saben cómo? ¿Qué nos va a ayudar a tener ese dominio propio? No porque nada más queramos, sino buscando la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, nos va a guiar, y Él es el que nos va a hacer que nosotros podamos tener fruto cuando nosotros lo buscamos, y en ese fruto vamos a tener el dominio propio. Entonces, la templanza. Entonces, que el Señor nos ayude. El tercer consejo lo encontramos también ahí mismo. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo. ¿Qué significa esto? Tener una esperanza completamente en ese regalo, en esa gracia que el Señor nos ha dado. Dice que cuando Jesucristo sea manifestado, ¿cuándo se nos va a manifestar Jesucristo? Ya lo había dicho ahorita antes el apóstol Pedro, cuando sea el arrebatamiento, cuando nosotros nos vayamos, vamos a ver a Jesucristo. Entonces, aquí también Pedro quiere aconsejarles, no tengan en poco la venida del Señor. A muchos se les olvida, a muchos cristianos se nos olvida que Cristo ya está a punto de venir, y no nos comportamos como que Cristo va a venir. No nos comportamos como que estamos esperando su venida. Yo le pregunto a usted en esta hora, ¿está esperando la venida de Cristo? ¿Está consciente que Cristo está a punto de venir? Porque entonces debemos de estar viviendo una vida consagrada, una vida santa delante de Dios. Y así le tituló el apóstol Pedro a esta parte del versículo. Si lo leen ahí en su Biblia, así se llama, llamamiento a una vida santa. Entonces hay que considerar y recordar y no tomar en poco y no hacer menos, que Cristo viene bien pronto. Siguiente consejo, el cuarto consejo, dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos de antes, es decir, no se amolden, no se acomoden al mundo, no se acomoden a las modas pecaminosas se refiere aquí, a lo del mundo. O sea, si todo el mundo roba, pues yo también robo. Si todo el mundo peca, pues yo también peco. Si todos mienten, pues yo también. Eso es acomodarse, eso es amor. Pues si nadie diezma, pues yo tampoco voy a diezmar. Pues si él hace esto, pues yo también lo hago. Pues si él no va a la iglesia, pues yo tampoco. Pues si no oran, pues yo tampoco.
Eso es amoldarse, eso es acomodarse. Y dice aquí la Biblia que no nos conformemos, no nos amoldemos a las cosas de este mundo. Mejor vamos a moldearnos a la palabra del Señor. Lo que la palabra del Señor nos aconseja, eso nosotros vamos a hacer. No nos dejemos dominar por los deseos pecaminosos, porque siempre vamos a tener deseos pecaminosos. Acuérdense, este cuerpo es corruptible, este se marchita, este falla. Tenemos que someterlo, tenemos que tener el dominio propio. El quinto consejo, sed santos en vuestra manera de vivir, dice el versículo 15. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. ¿Y saben qué? Esto de la santidad hay mucho que hablar y no tenemos el tiempo. Pero yo quiero en esta hora decirles algo. La santidad es un tema muy difícil de entender para los cristianos. ¿Saben por qué? Yo he crecido en el Evangelio, hermanos, y yo me he dado cuenta qué tan difícil es para nosotros los cristianos entender este concepto, porque mucha gente, ¿cómo se dice? Identifica o relaciona la santidad con la vestimenta, la santidad con lo interior. Piensan que se tienen que ver exteriormente santos. Pero la Biblia, si leemos y estudiamos bien la Biblia, hermanos, no tiene nada que ver lo exterior con la santidad interior. Los cristianos pensamos que la santidad se empieza de afuera. Y aunque es verdad que la santidad se debe de reflejar, obviamente, pero la santidad no inicia afuera. Nuestra santidad no inicia por qué nos quitamos o qué nos ponemos, o no inicia, inicia de adentro y luego de adentro hacia afuera. Entonces es un punto bien difícil de hablar, de tratar, y no nos da el tiempo para hablar acerca de esto, pero yo creo que es muy importante que lo hablemos y que lo entendamos, que no inicia de afuera. Es muy importante. No debemos de parecer cristianos. ¿Cuánta gente o cuántos de nosotros podemos parecer cristianos? ¿O cuánta gente usted conoce que parecen cristianos? Pero convive tantito con ellos y ya se da cuenta que no lo son. Entonces, ¿por qué? Porque podemos ver, pues, podemos traer incluso faldas largas. Yo uso faldas largas. Y podemos tener, porque no estoy en contra, de usarlas. Yo las uso. Pero usar faldas largas no significa santidad. Podemos usar faldas largas y tener también la lengua larga. Podemos parecer, pero estamos pareciendo. Pero no se refleja en eso la santidad. La santidad se refleja en la actitud, en el comportamiento, en el diario vivir. Nos damos grandes sorpresas, hermanos. Puede haber una persona que lo ministre a usted. Una mujer me refiero, que trae pantalón y lo puede ministrar. Y puede haber una mujer que trae una falda y tal vez no le gusta arreglarse, pero su comportamiento da mucho que decir, su comportamiento no parece que sea una hija de Dios. Entonces, les repito, yo he sido criada en el Evangelio, me he dado cuenta y me he dado grandes sorpresas, grandes decepciones de gente que parece, se ve por fuera, pero no lo es. Por dentro están totalmente, bueno, ni quiero hablar de eso. Pero entonces tenemos que aprender, debemos de purificarnos. Los términos que se describen en la santidad son diferentes, como por ejemplo purificarse, santificarse, separarse. Es decir, tenemos que estar apartados, tenemos que ser diferentes. En pocas palabras, tenemos que ser diferentes, y no diferentes por lo que traemos afuera, sino diferentes por cómo nos comportamos. Es decir, en resumen, una persona santificada, fíjese bien, tome nota, y espero que haya anotado todos estos consejos que Pedro nos da, y anote también esto, que no tiene nada que ver con lo físico, con lo exterior me refiero. Una persona que busca la santidad es una persona que persigue lo que es piadoso, lo que es correcto, lo que es limpio, y rechaza lo que es corrupto, lo que es pecaminoso y lo que es sucio. Esa es una persona con santidad. Lo que traiga por fuera es secundario. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, hermanos cristianos, que estamos en la iglesia de Cristo.
Versículo 17 habla acerca del sexto consejo. Dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santos. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjese, ese es otro consejo. Condúzcanse con temor todo el tiempo. Este consejo se parece mucho al quinto que está en el versículo 15. Dice que en toda vuestra manera de vivir, ser santos, dice el versículo 15. Y el versículo 17 dice, condúzcanse con temor, es decir, con reverencia. Es decir, vivan de manera que demuestren al mundo, a la gente, que tienen a Cristo. Entonces, en toda vuestra manera de vivir, como mamás, como esposas, como papás, como esposos, como hijos, como patrones, como empleados, como ciudadanos, como que ujieres, como líderes, como miembros de una iglesia, como lo que sea. En toda nuestra manera de vivir, mucha gente piensa, ¿verdad? Los patrones piensan que solamente los empleados tienen responsabilidades, pero no. La Biblia habla también acerca de las responsabilidades de los patrones. Hace poquito que también estuvimos hablando acerca de las cartas de Pablo, no sé si recuerdan, me tocó también un tema que hablaba acerca de las responsabilidades que tenemos, las personas que tenemos gente a nuestro cargo, como líderes o patrones que tenemos empleados. Y tremenda que estuvo la clase, muy poquitos vieron la clase, pero la Biblia nos habla acerca de eso porque pensamos que solamente los de abajo tienen responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Pensamos los padres que solamente los hijos, también los padres, todo mundo tenemos responsabilidades. Entonces, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos y de hablar, de vivir, debemos de reflejar a Cristo. Y dice, debemos de tener un temor todo el tiempo. ¿Cuál temor? ¿De miedo? No, no temor de miedo, de que, ay, me voy a ir al infierno, porque nosotros no servimos al Señor por miedo de irnos al infierno. Nosotros servimos al Señor por agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Y no nos queda otra cosa nada más que agradecerle viviendo una vida correcta delante de Dios. Y aparte porque estamos ayudando también a la humanidad al alinear nuestra vida a su palabra. Y no solamente estar señalando, ¿no? ¿Quién hace, quién no hace? Este trae, este no trae, este no sé qué. No, sino nosotros alinear nuestra vida a nosotros. Y ese es otro consejo también que nos da el apóstol Pedro. Entonces, tenemos que tener una vida viviendo con temor delante de Dios. Es decir, de pensar que el Señor nos está viendo todo el tiempo. Mucha gente piensa que solamente en la iglesia nos está viendo Dios. Hermanos, en el trabajo también Dios nos está viendo. Hermanos, en la casa también Dios nos está viendo. Afuera también Dios, en su cuarto, en su casa donde no hay nadie, Dios nos está viendo. Entonces, por eso dice la Biblia, todo el tiempo, conduzcámonos de una manera correcta, viviendo una vida santa delante de Dios, que no tenga el Señor nada que decir de nosotros. Dice, en todo el tiempo de vuestra peregrinación, Pedro le habla acerca de que son peregrinos, el versículo 17. ¿Quiénes son los peregrinos? Los extranjeros. Les está recordando el apóstol Pedro a la iglesia, a nosotros también, que somos peregrinos. Somos extranjeros, no somos de esta tierra, hermanos, no vamos a vivir aquí eternamente. Estamos solamente de pasadita. Pronto vamos a ser arrebatados a vivir por la eternidad con Cristo. Entonces no vivamos como que vamos a vivir todo el tiempo aquí. Y se nos olvida que Dios nos está viendo. Dios nos ayude, Dios nos perdone. Versículo número del 18. Mira lo que dice el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pablo, disculpen, Pedro, en el resto de los versículos habla del 18, 19, 20 y 21, habla acerca de lo que él vio, que fue la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y menciona incluso hasta los profetas del Antiguo Testamento, porque en el versículo 11, menciona cómo ya
estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Porque muchos dicen, no, es que a Cristo Él no dio su vida, Él lo mataron, Él fue un asesinato, a Él lo mataron porque Él dio su vida, pero ya estaba escrito, Él venía a eso, Él ya sabía que iba a morir, ya estaba escrito desde mucho antes que Jesucristo viniera a esta tierra. En el Antiguo Testamento estaba escrito los sufrimientos de Cristo, podemos leer tan solo en Isaías capítulo 53, cómo ya estaba escrito que iba a ser muerto Jesús. Pero iba a resucitar, y el mismo Jesús lo dice en sus evangelios, que él iba a morir porque él estaba hablando de que iba a entregar su vida y que también que iba a levantarse al tercer día. Entonces, hermanos, esto es algo bien, bien importante que tenemos que nosotros considerar, y esto nos debe de dar una fe y una esperanza. Dice el versículo 21, nos debe dar fe y esperanza todo esto. Y por último, hermanos, yo quiero terminar diciendo el punto número 3, la simiente incorruptible. Nosotros hemos sido, les dije, hemos sido renacidos, dice el versículo número 23 del capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjense bien, y vienen dos cosas ahí que nos anuncia, que nos recuerda, y son dos cosas con las que yo quiero terminar en esta hora. Aquí el apóstol Pedro menciona a los hermanos que la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a continuar en nuestra vida renacida. Nosotros ya hemos renacido en Cristo, entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es alimentar nuestra vida, es decir, no tomar en poco la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos y consideramos que es la palabra del Señor la que nos va a ayudar a tener crecimiento? ¿Lo consideramos? Miren cuántas personas están conectadas a escuchar la palabra del Señor. Muy pocas. Entonces yo quiero en esta hora invitarlo, hermano, motivémonos unos a otros. Por favor, continúe estudiando la palabra del Señor con nosotros cada semana. Mire, a partir de hoy vamos a tener estas enseñanzas de las cartas, y mire qué cosas tan bonitas, qué cosas tan hermosas podemos sacar acerca de esta palabra. Entonces, yo quiero en esta hora motivarlos, enseñarles, exhortarles, animarles para que cada domingo conéctese y envíe el mensaje o estos videos a otras personas que también lo necesitan y que pueden recibir bendición a través de su palabra. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para no perder el hambre y la sed de su palabra, porque aquí nos dice, vamos a tener crecimiento espiritual si estudiamos su palabra, porque este cuerpo se corrompe, pero la palabra del Señor es para siempre. No vamos a tener crecimiento espiritual si nosotros no estudiamos su palabra. Hay dos cosas, con estas termino, hay dos cosas que Pedro aconseja en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Una es desechar unas cosas, y en el versículo 2 es desear unas cosas. Entonces, léelas ahí. ¿Qué es lo que tenemos que desechar y qué es lo que tenemos que desear? ¿Qué es lo que usted desecha y qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted desea? Yo no lo sé. Así que el Señor nos ayude para que nosotros podamos aprender y conocer acerca del Señor a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora perdón, y que tú nos ayudes, Señor, por favor. Perdónanos, Señor, si hemos tomado en poco tu venida. Sabemos que tú pronto vas a venir, Señor, y que nosotros podamos decir y podemos cantar: yo espero ese día cuando tú vas a venir por mí, Señor. Que todo trabajo, todo afán, toda tribulación, toda prueba que pasamos, Señor, en este mundo es temporal. Todo es temporal, porque nuestra ciudadanía, nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar está en el cielo allá contigo. Ayúdanos, Señor, a tener la fuerza y el valor para, aún en medio del desánimo y la tristeza, llegarnos a ti, Señor, y que tú nos levantes. Señor, yo te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos que en este momento me están viendo. Tú conoces su situación. Si alguno necesita, Señor, fortaleza, Señor, ánimo, yo te pido que con tu Espíritu Santo vayas, Señor, inyectes ánimo, Señor, a sus vidas en esta hora, Padre. Y te pido que nos ayudes a tener siempre
hambre y sed de tu palabra para estudiarla, Señor, y poder crecer, Señor, en tu conocimiento, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Aquí los esperamos. Dios los bendiga.